Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, el día de hoy vamos a hacer un temita que va a ser un resumen básicamente de dos temas, porque el tema de funciones trigonométricas que vamos a ver el día de hoy, vamos a abarcar todo, ya que el tiempo no nos ayuda y ustedes saben que este bimestre es muy ajustado, entonces tenemos que hacerlo todo junto también, ¿está bien? Entonces vamos a comenzar con el tema de funciones trigonométricas hablando sobre qué es una función trigonométrica, porque si no entendemos qué es una función trigonométrica, no vamos a poder comprender bien esto. Una función trigonométrica está conformada por una razón trigonométrica, ¿no? Y se expresa en un plano cartesiano. Ahora, ¿cómo así? Lo definimos de esta manera, ¿no? Función trigonométrica es igual a ¿qué? X, y, que viene a ser el plano cartesiano, ¿no? Y es igual a la razón trigonométrica de X, sabiendo que X pertenece al dominio de la función trigonométrica. Ahora, X, ¿no? Es lo que está en el eje X. Y Y va a estar lo que está en el eje Y, ¿no? Es Saturno cartesiano. O sea, el X que va a ser el ángulo, ¿no? Y la razón trigonométrica es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿no? Cualquiera de esos. Y van a definir el valor de Y. Ahora, pero eso nosotros hemos visto, ¿no? En circunferencia trigonométrica, por ejemplo. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. En CT, ¿cómo varía el seno, por ejemplo? El coseno y la tangente. Si hablamos de CT, nosotros hemos visto que el seno siempre era la perpendicular, ¿se acuerdan? Respecto al eje X. Por ejemplo, si esto es el ángulo teta, esta perpendicular es su seno de teta. Si todo esto es el ángulo alfa, la perpendicular sería el seno de alfa, que sería esto. Y lo mismo acá, si acá fuera beta, perpendicular al eje X, seno de beta a esta distancia. Hasta acá el ángulo phi, ¿no? Todo esto, recuerden que es así, ¿no? Todo esto sería el seno de phi. Y de esa manera podemos hallar el seno, ¿no? De los ángulos. Ahora, dependiendo también si son positivos, ¿no? Por ejemplo, en el primer y segundo cuadrante el seno es positivo. En el tercer y cuarto cuadrante son negativos. Entonces había que tener cuidado ahí, ¿no? ¿Se acuerdan? Listo. Ahora, ¿cómo analizamos el coseno? En una CT era perpendicular al eje Y, ¿no? Perpendicular al eje Y, por ejemplo, acá el coseno de alfa, coseno de beta, coseno de teta, coseno de phi, ¿no? Perpendicular, ¿ven? Entonces, también definíamos el coseno iba a ser positivo en el primero y cuarto cuadrante, en el segundo y tercero son negativos. Y por último, en este de acá, tenemos el ángulo alfa. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se formaba la tangente? Del origen pasaba por el angulito y cortabas justo en una perpendicular que se formaba, ¿no? Al borde. Justo en ese punto, hasta esta base, era la tangente de alfa. Y de igual manera, era positivo si estaba en el primero y en el tercer cuadrante. Ahora, si estaba en el cuarto cuadrante, o sea, en el beta, por acá, ¿no? O sea, todo esto. El ángulo beta, ¿cómo sería? Trazas igual el origen y formas una altura que viene a ser tu tangente de beta. Listo. Y en este caso sería negativo, ¿no? Porque está en el cuarto cuadrante. Ahora, luego de haber visto esto, no, de haber recordado esto, vamos a hablar sobre los ángulos cuadrantales que también hemos hablado. Hay que recordar que este es el ángulo cero, ¿no? Este es el ángulo pi medios, o sea 90 grados. Este es el ángulo pi, o sea 180 grados. Este es el ángulo 3 pi medios, o sea 270 grados. Este es el ángulo de 360 grados, porque es una vuelta, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque si nosotros analizamos, los ángulos están cuadrantales son de 0 a pi medios. Acá es pi medios. De pi medios a pi, ¿no? Esos serían los intervalos de pi a 3 pi medios y de 3 pi medios a 2 pi. Esos serían los ángulos cuadrantales. Ahora, el seno aquel igual de 0, 0. Seno de pi medios, 1. Seno de pi medios, 1. Seno de pi, 0. Seno de pi, 0. Seno de 3 pi medios, menos 1. Seno de 3 pi medios, menos 1. Seno de 2 pi, 0. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que de 0 a pi medios el seno aumenta de 0 a 1. En cambio, el seno de pi medios a pi disminuye de 1 a 0. De pi a pi medios, el seno disminuye de 0 a menos 1. Y de 3 pi medios a 2 pi
el seno aumenta de menos 1 a 0. ¿Se dan cuenta? Entonces hay variaciones, ¿no? Hay variaciones. Entonces, en ese caso lo que tenemos que decir es, profesor, ¿pero es necesario aprendérmelo así? No. En el mismo CT lo puedes hacer, ¿no? Como ya lo hemos hecho en clase, ¿no? Ahí tú mismo puedes decir, mira, esta alturita, esto vale 0. Entonces, ya les enseñé eso. Y de igual manera el coseno y la tangente, que ya sería redundante explicarlo, ¿no? Pero se sobreentiende que estamos viendo las variaciones cuadrantales, ¿está bien? Por ejemplo, 0 pi medios, 1 a 0, disminuye. De pi medios a pi, su coseno es 0 de pi medios y menos 1 de pi. Entonces sería de 0 a menos 1 ya disminuye. De pi a 3 pi medios aumenta de menos 1 a 0. De 3 pi medios a 2 pi, su coseno aumenta de 0 a 1, ¿no? Entonces es bueno saber eso, sí. Porque cuando hagamos funciones trigonométricas tenemos que saber los intervalos, los valores máximos y los valores mínimos. Y por ende hay que determinar esos valores. Y miren lo curioso de la tangente. En la tangente de 0 a pi medios, por ejemplo, la tangente de 0 es 0, pero la tangente de pi medios es infinito, ¿no? O no existe, mejor dicho, ¿no? O casi no existe porque es un valor indeterminado. Por esa razón se le pone más infinito, porque tiende al infinito. No es que tangente de pi medios sea infinito, por si acaso, no. Tiende al infinito. ¿Está bien? Tiende al infinito. Bueno, igual acá. Acá sería menos infinito y acá sería 0, ¿no? De pi a 3 pi medios, de 0 a infinito. Y de 3 pi medios a 2 pi sería de menos infinito a 0. O sea, aumenta en este caso, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pi medios y 3 pi medios son los que tienden a infinito. Tienden a infinito, ¿no? No es que sea infinito como resultado. Ahora, luego de ver esas variaciones, vamos a los puntos de restricción. Pero que en este caso no voy a hablar mucho, ¿ya? Porque no quiero meterles mucha información, ya que es un tema un poquito amplio. Pero vamos a hablar algo claro. Hay 4 ángulos cuadrantales, como hemos visto. El de acá, el de acá, el de acá, el de acá. Que él representa el 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Pero eso es en una vuelta. En una vuelta puedo contar esos ángulos. Pero ¿qué pasaría si tú no das solamente una vuelta, sino das más vueltas? Vas a formar un ángulo mayor. Y así, yo puedo dar miles de vueltas. Entonces, para esos casos, ¿no? Van a haber fórmulas, ecuaciones generales, ¿no? Entonces, las que se tienen que aprender, al menos por ahora, ¿está bien? Son las identificar cuál es el caso general para el ángulo A, por ejemplo, o sea, para 0. Porque ustedes se dan cuenta, esto es 0, luego va a ser 2pi, luego si das una vuelta va a ser 4pi, luego 6pi. Entonces, ¿cuál es su forma? 0, 2pi, o sea, siempre en ese ángulo va a caer qué cosa, o en ese punto A. El ángulo así, 6pi, o sea, si te das cuenta cae puros números pares, ¿no? Entonces, si yo quiero generalizar esto, ¿cómo lo haría? Digo, entonces esto tiene la forma 2n por pi, ¿sí o no? Y puedo decir, y n va a ser entero. Por eso acá te lo ponen así. A es la forma 2n por pi. Porque si n vale 1, 2 por 1, 2pi, ahí está. N vale 2, 2 por 2, 4pi. Si n vale 3, 2 por 3, 6pi. Y así sucesivamente. Profe, y n puede ser 0, obvio, porque es un entero. ¿No? Entonces, también se considera. Ahora, vamos a la B. ¿B qué forma tiene? Pi medios, ¿no? Pero si das una vuelta más, o sea, pi medios, sí, pero doy una vuelta más, sería 5 pi medios, ¿no? O sea, sería así. Luego das una vuelta más, sería 9 pi medios. Y así va aumentando. Entonces tú te preguntas, profe, pero ¿y esto qué forma puede tener? ¿No? Porque siempre en ese punto B va a tener esta forma. Entonces, tú siempre tienes que darle forma, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué forma tiene? Y tanteando, descubres que es 4 más n por pi medios. Y ahí está. F es de la forma 4 más n más 1 pi medios. Y demuéstralo. Si n vale 1, 4 por 1, 4 más 1, 5. Ahí está. Si n vale 2, 4 por 2, 8 más 1, 9. Ahí está. Entonces, ¿te dan cuenta? Entonces, ¿esto para qué sirve? Porque muchas veces hay ángulos que cumplen cuando están justo en este punto, ¿no?
Entonces, para generalizar también todos los valores que puede tomar, se pone de esta manera. ¿Ya? Y luego también podemos analizar del ángulo A, del punto A, ¿no? Cuando son pi, 3pi, 5pi, no, 3pi, 5pi está bien, 7pi, así sucesivamente. ¿Y cuál es la forma? 2n más 1 por pi. ¿Ya? Eso ustedes lo pueden demostrar. Y la de acá, que sería 3pi medios, pero también sería 7pi medios, también sería 11pi medios, así sucesivamente. ¿Cómo generalizo eso? Con el 4 más n por pi medios. ¿Sabe? Nada más. Profe, ¿lo de acá qué es? Esta forma son cuando tú unes ideas, o sea, cuando hablamos de funciones o ecuaciones trigonométricas, usualmente juntamos, o a veces cumplen para dos ángulos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando cumple para dos ángulos? Por ejemplo, si cumple para A, o sea, cumple para el punto A y para el punto A prima, o sea, cumple para estos dos, cuando terminen acá, si tú unes estos dos informaciones, te van a dar esta de acá. O sea que cumple para n por pi. O sea, lo generalizas mucho más todavía. O sea, profe, ¿puedo unir estas dos ideas en uno? Sí. ¿No? Entonces, eso tú también lo puedes deducir, ¿eh? Porque, a ver, si cumple para cero, por ejemplo, cumple para pi, cumple para la vuelta sería 3pi. De ahí cumple para 2pi también, ¿no? No se olviden que cumple para 2pi, cumple para 4pi, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces te das cuenta que tiene la forma npi. Entonces te das cuenta que se generaliza por esa manera. Entonces, estas dos, si tú unes las informaciones, te da eso. Entonces, tienes que analizarlo también aparte. Eso también es tu análisis. Y de esa manera puedes deducirlo. ¿Ya? Ahora, B o B' de igual manera. Si tú dices que mi X, por ejemplo, ¿no? X es igual a, tiene la forma 4n más n más 1 pi medios y tiene la forma 4n más 3 pi medios. Pero ¿cuáles son esos valores? Eso sería pi medios, 3 pi medios, pero puedo darle vueltas, ¿no? Que sería 5 pi medios, que sería 7 pi medios, así sucesivamente, ¿no? ¿Y qué forma tiene esto si yo uno estas dos ideas, ¿no? O estos dos ángulos posibles? La forma 2n más 1 pi medios, ¿no? Tiene la forma. Por lo tanto, cumpliría para esto. Listo, y lo borramos, ¿ya? Para seguir. Entonces, ¿se dan cuenta? Esa es la lógica básicamente, ¿ya? Y lo mismo para acá, ¿no? A' B o B'. ¿De qué forma es? N por pi medios, ¿no? Listo. Entonces, para no hacer muy largo el video, la clase, vamos a dejarlo ahí, ¿ya? De igual manera acá, ¿no? Dice, ¿no? Por ejemplo, si nos pidieran hallar alfa que cumple que seno de alfa es igual a 0, f tiene su extremo en A o en A'. Por lo tanto, alfa es igual a n por pi. ¿Cómo es eso, profe? El seno de alfa cumple para los dos lados. ¿El seno acá cuánto es? El seno de 0 grados, ¿cuánto es? 0. Seno de pi, ¿cuánto es? 0. O sea, cumple para los dos lados. Como cumple para los dos, yo puedo decir, por ejemplo, alfa es igual a ¿quién? A 0 grados. Pero alfa también puede ser pi. Profe, pero alfa también puede ser 2pi. Profe, pero alfa también puede ser 3pi, porque cumple para todos esos y para más todavía. Seno de 0 grados, 0. Seno de pi, 0. Entonces, ¿cómo yo generalizo todas estas fórmulas, profe? En una fórmula general, diciendo que alfa va a ser igual entonces a ¿quién? A n por pi. ¿Ven? Entonces, a eso se refiere, para eso sirve. Entonces, nosotros ya hemos pasado la época donde decíamos alfa es agudo. Ya no. Ya no vamos a trabajar. En funciones trigonométricas no se trabaja con ángulos agudos, se trabaja con ángulos mayores de 90, ¿no? Entonces se trabaja con todos los ángulos en sí, no se trabaja solamente con el de 90, 180, no, con más de dos vueltas, 3. Entonces tenemos que generalizar los casos. Y de igual manera acá, ¿qué seno de alfa es igual a 1? Entonces, a ver, si nosotros nos ubicamos, sería el pi medios, ¿no? Pi medios, cuando el seno de pi medios es de 90 grados, es 1. Por lo tanto, ¿quién cumple eso? En el B. B es la forma 4n más 1 pi medios. ¿Qué significa entonces? Que el alfa va a ser igual a ¿quién? A la forma general sería 4n más 1 pi medios, porque cumple para todos los que tienen esta forma. Y así sucesivamente. ¿Ya? Eso ya ustedes lo pueden deducir, ya con esos dos ejemplos, porque también he explicado en la parte teórica, creo yo, ¿no? Que sería acá. Listo. Avancemos, que la teoría es bien amplia, sinceramente. Ahora vamos a pasar al análisis de las funciones trigonométricas. ¿Está bien? Vamos a hablar de la función seno.
Profe, ¿la función seno tiene una gráfica definida? Sí. La función seno es lo que ven acá en pantallita. Esto es la función seno. Esta figurita de acá es una parte de la función seno que va de 0 a 2pi. ¿Ya? Vamos a analizarlo solamente hasta acá. ¿Ya? Acá es, por si acaso, pi medios. Acá es 3 pi medios. Acá es pi. ¿Se acuerda que yo les dije que una función trigonométrica era igual a seno, ¿no? O sea, va a ser igual a y es igual a seno de un ángulo, ¿no? O seno de x, ¿no? Entonces, en x, ¿qué va a ser? Los ángulos, ahí está. 0 pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, 5 pi medios, 3 pi, así sucesivamente, puede seguir. Y luego, ¿qué pasa si tú tabulas? O sea, dices, ¿cuánto es seno de 0? 0. Y lo unes el puntito acá. Lo pones el puntito. Seno de pi medios, ¿cuánto es? 1. Acá pongo el puntito. Seno de pi, ¿qué es? 0. Seno de 3 pi medios, ¿qué es? Menos 1. 1 puntos. Como plano cartesiano, ¿no? Para 3 pi medios, menos 1. Acá está el puntito. Para seno de 2 pi, 0. Y así sucesivamente. Y tú también puedes analizar, ¿no? Seno de 30, 1 medio. Va a estar por acá. Seno de 60, raíz de 3 medio. Va a estar por acá. Y esta línea que ustedes ven son la unión de los puntos. O sea, profe, esta función se forma por puntos, sí. Toda esta función que ustedes ven ahí se forma por puntos. No es porque se formó así o porque está así porque sí, no. Son por los puntos. ¿Está bien? La unión de puntos forman funciones. Entonces, no se olviden de eso. Ahora, luego de tabular, yo me doy cuenta de algo. Que se repite la figura. Y es lógico que se repita. O sea, de 0 a 2pi, ustedes saben que tienen valores que se repiten a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, para 0 se repite para 2pi. Para pi medio se repite para 5 pi medios. Para pi se repite para 3pi. Por eso la gráfica va a ser periódica. Por eso le llama función periódica. ¿Por qué? Porque esta figurita de acá se va a repetir siempre. En los negativos como en los positivos, ¿no? O sea, se va a ir repitiendo. Entonces vamos a ver sus características que nos dicen gracias a la gráfica. Gráfica que recibe el nombre de sinusoide. Siempre que ustedes vean esta gráfica le van a decir sinusoide, ¿no? Del cual podemos afirmar que el dominio del seno es los reales, o sea, no hay ninguna restricción en el dominio. Todos los ángulos cumplen para el seno, ¿no? Todos los reales. En el caso del rango, hay restricciones. Ustedes saben que el seno puede ser mayor o igual que menos 1, pero menor o igual que 1. O sea, valor mínimo menos 1, valor máximo 1. ¿Ya? Es una función continua. ¿Qué significa que es una función continua? O sea, que no tiene ninguna restricción. Que su figura no tiene ninguna asíntota. O sea, no tiene nada que digas, en este no cumple. No, no tiene eso. Es continua, ¿no? Es una función creciente y decreciente. ¿Qué significa creciente? Que avanza, crece y decrece. Crece, decrece. Eso es una función creciente y decreciente, ¿no? Entonces, ¿yo puedo decir que es una función creciente solamente? No. Si a ti te dicen en una pregunta teórica, profe, ¿es una función creciente el seno? No, es una función creciente y decreciente. Sigamos. ¿Es una función periódica? Claro. Es una función periódica porque se repite 2pi. De 0 a 2pi se repite todo, ¿no? Por eso se dice que su periodo es de 2pi. Porque de 0 a 2pi se va a ir repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Está bien? Listo. Ahora, ¿es una función impar? Sí, porque tiene un reflejo respecto al origen, ¿no? En la otra parte tiene un reflejo respecto al origen. Ya eso es una parte más algebraica, que ahorita no quiero explicarlo por el tiempo. ¿Y no es inyectiva? No, pues no, porque tiene varios cortes, ¿no? Tiene varios cortes. Ya, eso es algo teórico, ¿no? De álgebra, que no quiero profundizar mucho, pero bueno. Sigamos. Función trigonométrica coseno. De la misma manera que el seno, el coseno se forma a través de las tabulaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es coseno de 0? 1. ¿Cuánto es coseno de pi medios? 0. ¿Cuánto es coseno de pi? Menos 1. ¿Cuánto es coseno de 3 pi medios? 0. ¿Cuánto es coseno de 2 pi? 1. ¿Cuánto es coseno de 5 pi medios? 0. Y así sucesivamente. ¿Cuánto es coseno de 3 pi? Menos 1. Y así va a ir. La gráfica va a seguir. La cosa acá que es que tú vas a unir los puntos, ya te dije, ¿no? Todo los ángulos que hay ahí, lo unes y se forma esta grafiquita. Esto de acá.
Solamente enfócate hasta el 2pi. ¿Por qué? Porque ya sabes que siempre se vuelve a repetir, ¿no? Entonces la gráfica principal, por así decirlo, ¿no? O la que siempre se va a repetir periódicamente, va a ser hasta acá. Y esto se va a ver acá, mira, como un espejito. Por acá también. Se va a formar así y así. Eso siempre se va a repetir, ¿no? Y de igual manera por acá, por acá. Ahora, ¿qué concluimos entonces? Que el coseno cumple para todos los reales en su dominio, o sea, no tiene ninguna restricción en el dominio. Que su máximo valor y mínimo valor va a ser 1 y menos 1, ¿no? Que es una función continua porque no tiene restricciones. Es una función creciente y decreciente. ¿Por qué? Porque, ya saben, bueno, crece, decrece, crece, decrece, ¿no? Es lógico ver lo que está diciendo. Por ejemplo, estos son conceptos algebraicos, ¿ya? Pero que se tienen en cuenta como características que son importantes. Es una función par, sí, porque se refleja en el eje Y, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, dibujaras el gráfico de acá en los negativos, verías que es igualito a lo que está en los positivos. Por eso se llama función par. Es una función periódica, o sea, se repite cada 2pi, sí, se repite cada 2pi, ¿no? Y no es inyectiva, ¿no? También porque se corta, ¿no? En varios puntos. Esos son conceptos de álgebra, pero que son importantes tenerlos en trigonometría. Vamos con la última función tangente. En el caso de función tangente, chicos, ¿cómo se trabaja? Hay que tener cuidado. Hemos visto que en la tangente, no sé si se acuerdan, no existe tangente de pi medios, ¿no? No existe tangente de 3 pi medios. No existe tangente de 5 pi medios. Así sucesivamente. Pero, a ver, si tú tabulas, por ejemplo, no sé, si tú te pones a tabular, como hemos venido haciendo, la tangente de un ángulo, ¿cómo lo diría? Por ejemplo, tangente de 0, 0. Tangente de 30, profe, 1 te raíz de 3. ¿No? Por acá de repente, ¿no? En este puntito. Tangente de 60, profe, raíz de 3 sobre 1. ¿Ya? Y así sucesivamente. Tangente de 45, 1. Y así vas aumentando hasta que llegas a la tangente de pi medios. Pero tangente de pi medios, ¿qué sucede? No existe. Pero no existe porque tiende al infinito. Y como no existe tangente de pi medios, se pone una asíntota. Una asíntota son rayitas punteadas, ¿no? Que definen, ¿qué cosa? Que no existe para ese valor. O sea, para pi medios no existe un valor. Lo mismo, volvemos y seguimos avanzando en el ángulo y seguimos tabulando, ¿no? Tangente de pi, 0. Y vamos aumentando y va creciendo, mira. Y luego en tangente de 3 pi medios tampoco no existe, se pone una asíntota. Y así se va volviendo repitiendo. O sea, profe, mira lo que se repite. Esto de acá. Esto, esto, esto y esto. O sea, profe, ¿esa es la forma de la tangente? Sí. Y hay restricciones al parecer, ¿no? En los ángulos. Entonces, de manera general, como ya sabemos, hay restricciones en pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios y sucesivamente. Entonces, ¿cuál sería la forma? En el dominio, los ángulos de la tangente, ¿no? Cumple para todos los reales, excepto, o sea, menos, ¿quiénes no? Los que tienen la forma 2n más 1, pi medios. Esos no cumplen. ¿Está bien? Esos son los que no cumplen. Ahora, en el caso de los reales, digo, en el caso del rango, cumple para todos los reales. ¿Está bien? Para el rango cumple para todos los reales. Entonces, no hay ningún valor que no esté dentro de la tangente. Cumple de menos infinito hasta infinito. O sea, todos los valores que tú puedas imaginarte. Y bueno, acá te están diciendo que no se define el ángulo en el 2n más 1 pi medios. Evidentemente, es una función creciente, ¿no? En cada cuadrante. Crece siempre, ¿no? Crece, 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 ¿no? Y es una función impar, ¿no? Es una función impar porque tiene una, ¿cómo se dice? Imagen respecto al origen, ¿no? Una imagen respecto al origen. Y es una función periódica. Ahora, pero su función periódica es pi. ¿Por qué es pi? Porque se repite de menos pi medios a pi medios. Pi medios menos pi medios sería pi. 3 pi medios menos pi medios, pi. 5 pi medios menos 3 pi medios, pi. Entonces, el periodo siempre, ¿cómo se halla? De la parte que se repite del dominio, ¿no? Del punto al punto. Lo restas y te sale pi. De acá a acá te va a salir pi. Porque eso es lo que se está repitiendo. Entonces, cumple para todo que el periodo es pi. Y no es inyectiva, ¿no? Listo.
Muy bien. Y hay que tener unas ciertas consideraciones, ¿no? Por ahí, profe, ¿cómo se halla la cotangente y la secante? Algunos no saben. Entonces, la cotangente se halla de la misma manera que la tangente, ¿no? Por ejemplo, el ángulo alfa lo trazas del origen hasta el punto, pero, ya no trazas una perpendicular por acá, porque por acá ya se da la tangente. Sería una perpendicular por el eje de arriba, ¿no? Como una paralela al eje X. Y ahí formas tu cotangente. Lo mismo para el ángulo beta. Trazas por acá y esto sería tu cotangente de beta. ¿Ves? Y en el caso de la secante, sería de esta manera, ¿no? Acá tienes tu ángulo. Ahora, al ángulo le vas a trazar una tangente, o sea, vas por acá hasta que encuentres una tangente, ¿no? Trazas por acá una tangente y esa tangente que tú traces corta y esta medida va a ser secante de alfa. ¿Está bien? O sea, traces una tangente y ahí sería tu secante. Lo mismo acá, trazas una tangente para el ángulo beta y esto sería tu secante de beta. ¿Está bien? Bueno, estos de acá la verdad no son muy usados, ¿ya? Y nunca te piden, pero bueno, por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Y por último, la cosecante, ¿ya? Para los curiosos. De la misma manera, en este caso va a ser secante, pero en el eje Y, o sea, trazas una tangente respecto al eje Y y esto va a ser cosecante de alfa. Igual para beta, trazas una tangente respecto al eje Y y esto sería cosecante de beta. La distancia de acá, del origen acá. Y listo, esto es algo ya más general, ¿no? De lo que hablamos, ¿no? Para A y A' es NP. Para B y B', esos N más 1 pi medios. Para A y A' es NP. Ya, eso ya lo hemos hecho. ¿Ya? Eso es algo repetitivo, que ya hemos tocado el tema. Y bueno, ahora sí vamos a los ejercicios, porque el tiempo ya ha pasado casi media hora de teoría, sinceramente, y es bastante, ¿no? Entonces, vamos a hablar o vamos a hacer ejercicios prácticos, ¿ya? Para que ustedes nos vean. ¿Es importante hacer la teoría? Sí, para ver las restricciones. Es importante por eso. Entonces, vamos a aplicar esas restricciones. Vamos a empezar con el ejercicio número 1, que dice: señala el rango de la función x sabiendo que es igual a 5 seno al cuadrado de x más 7 coseno al cuadrado de x. ¿Cómo se hace esto? Fácil. La función x va a ser igual a 5 seno al cuadrado de x más 7 coseno. Profe, pero está copiando lo mismo. Sí. Entonces vamos a hacer algo distinto. Tú, cuando quieras trabajar una función, no te olvides de esto, siempre llévalo a la misma forma. O sea, ¿cómo? Tú acá ves un seno y un coseno. No te conviene trabajar con esos dos, porque no vas a llegar a nada lógico. Entonces, lo que hacemos es que este coseno al cuadrado de x lo transformamos. Pero ustedes saben que el coseno al cuadrado de un ángulo, ¿a qué es igual? A 1 menos 0 al cuadrado de un ángulo, o sea, de x en este caso. Por el teorema, por la identidad pitagórica, ¿no? Entonces reemplazamos. ¿Para qué? Para que todo esté en función de seno al cuadrado. O sea, por la identidad pitagórica, deduzco esto. Ahora, sigamos resumiendo. El 7 lo multiplico, ¿no? El 7 a multiplicar, entonces sería más 7 por 1, 7. Menos 7 por seno al cuadrado de x, 7 seno al cuadrado de x. Y acá puedo restar, fíjate. 5 seno al cuadrado de x menos 7 seno al cuadrado de x. 5 menos 7, menos 2. O sea, ¿cómo quedaría esto? 7 menos 2 seno al cuadrado de x. Esto que sería igual a la función de x. Ya. Y ahora, ¿cómo yo determino el rango? Porque el rango es darle forma a la función, ¿no? Entonces, vamos a partir del seno de x y de su caso general. Según las funciones trigonométricas, el seno de x tiene valor mínimo de menos 1, ¿no? Y valor máximo de 1. O sea, es mayor o igual que menos 1, pero es menor o igual que 1. Pero, profe, ¿esto siempre va a ser así? No necesariamente. Si hay alguna restricción en tu función, lo aplicas. Pero acá hay alguna restricción, hay algún valor que no cumple para x. No. Todos cumplen, o sea, no hay ninguna restricción por ahí. Entonces, por caso general, voy a tomar esto de acá y lo aplico. Y digo, profe, pero acá es seno al cuadrado de x. Entonces lo elevas al cuadrado. Elevando al cuadrado, ¿cómo quedaría? 1 al cuadrado, 1. Profe, pero menos 1 al cuadrado también es 1. Claro, pero no te olvides que entre un positivo y entre un negativo hay el 0. Por lo tanto, el seno al cuadrado de x va a ser mayor o igual que
0, porque 0 al cuadrado es 0. Y el mayor va a quedar acá. 1 al cuadrado, 1, menos 1 al cuadrado, 1. Ahí ya. Profe, ¿pero qué hubiera pasado si acá era menos 3? Menos 3 al cuadrado, 9. 1 al cuadrado, 1. Ah, el 9 quedaba acá entonces. ¿Te das cuenta? Entonces va a depender mucho de qué cuadrado es mayor, del negativo o del positivo. ¿Está bien? Listo. Muy bien, sigamos. Luego, profe, por menos 2. Ya, multiplicamos por menos 2. Si multiplicas por menos 2 al medio, multiplicas por menos 2 al otro lado. Sería 1 por menos 2, menos 2. Ah, ahora hay que tener cuidado acá. 0 por menos 2, 0. Cuando multiplicas por un negativo, se invierten los signos. O sea, de lo que era menor igual sobre el mayor igual. De lo que es menor igual sobre el mayor igual. Se invierten. Siempre que multipliques por negativo una ecuación, se invierte. ¿Está bien? Listo. Ahora, lo sumamos más 7. ¿No? Más 7. Si sumas más 7 al medio, vas a sumar más 7 al otro lado también, a los otros lados. 0 más 7, 7. Menos 2 más 7, menos 5. No, 5 digo, 5, 5. Entonces, ¿qué significa? ¿Esto qué es? Tu función. Por lo tanto, ¿cuál es el rango? El rango sería de 7 a 5 o de 5 a 7, ¿no? Porque es mayor o igual que 5, pero es menor o igual que 7. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que la función x pertenece de 5 cerrado a 7 cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque es mayor o igual, menor o igual, ¿no? Entonces, sería así. Sería la B de bebé. Y algunos dirán, profe, ¿cómo puedo explicar? Ya. Acá se llama aquí identidades. ¿Cómo se llamaba? Lo dije. Acá me puedes decir, profe, acá estás elevando al cuadrado. Acá estás restando, ¿cuánto? No, multiplicando, ¿no? Por menos 2 y así. Y acá le estoy sumando 7. Esa es una explicación, por ejemplo. Yo no lo pongo, pero puedes ponerlo de esa manera. Como explicación. ¿Ya? Eso es una explicación. No necesariamente todo tiene que ser escrito, ¿no? Listo. Acá ya les voy a dar como un ejemplo, ¿no? Para la 2 ves muy parecidas. Si se dan cuenta, la 2 y la 1 son parecidas. ¿Cómo se hace la 2? Te dice, señala el rango del g de x, sabiendo que es igual a 7 seno al cuadrado de x menos 2 coseno al cuadrado de x. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fácil. Profe, usted ya nos dijo que todo tiene que estar en solamente una forma, ¿no? Eso siempre en álgebra tiene que buscar también, ¿no? Entonces yo digo, el coseno acá es igual al coseno al cuadrado de frente, ya. Según la identidad pitagórica, el coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. ¿Ya? Profe, yo también podría transformar el seno en coseno. También si deseas, te va a salir lo mismo, ¿ya? No hay ningún problema. Entonces resolvemos. Sería menos 2 por 1, menos 2. Menos 2, no, menos por menos, más 2 por seno al cuadrado de x sería más 2 seno al cuadrado de x. Y 7 más 2 sería 9 seno al cuadrado de x menos 2. Entonces la función g de x va a ser igual a ¿quién? A 9 seno al cuadrado de x menos 2. ¿Ven que lo hemos hecho más rápido porque tienen un entendimiento, ¿no? del número 1 que les expliqué? Ahora, entonces hay que darle forma a esto. Profe, ¿el seno de x tiene alguna restricción? No. Por lo tanto, seno de x va a partir de que es mayor o igual que menos 1, pero es menor o igual que 1. Profe, entonces seno al cuadrado de x, ¿qué forma tiene? De 0 a 1. Ya lo expliqué en el ejercicio 1 porque es así, ¿no? Ya repetirlo es en vano. Ahora, ¿qué le tengo que hacer? Para darle forma, multiplicar primero por 9. Entonces acá ponen, ¿no? Por 9. Ya, no lo pongo porque yo quiero que ustedes lo pongan. Y quiero saber si me están escuchando. Ya cuando luego lo revise, voy a ver. 0 por 9, 0. 1 por 9, 9. ¿No? Ya saben, les he dicho que pongan un por 9 así, ¿no? Esa es una explicación. Listo. Sigamos. Luego le resto menos 2. Al costado me ponen menos 2. Entonces sería 9 seno al cuadrado de x menos 2. Sería 0 menos 2, menos 2. 9 menos 2, 7. Y ya le hice la forma. ¿Y eso qué es? La función g de x. Pregunta, ¿g de x de dónde a dónde pertenece? De menos 2 a 7. Por lo tanto, sería g de x pertenece de menos 2 a 7. ¿No? Pero cerrado. Cerrado. Nunca se olviden
que siempre a la izquierda va los menores y a la derecha el mayor, ¿ya? De esa manera, porque estamos hablando de una recta numérica, ¿no? Listo. Entonces la respuesta sería la de amiguitos, ¿no? Amiguitos only, amiguitos, ya. Vamos a la número 3. ¿Qué dice? Señala el rango de la función y que es igual a g de x igual a 5 coseno al cuadrado de x menos 3 coseno al cuadrado de x. Ya. Profe, este es otra vez lo mismo, sí, para que aprendan, para que se les quede en su cabecita, ¿no? Entonces, de frente, profe, por identidad pitagórica, vamos a hacer la transformación del coseno al cuadrado de x. Va a ser 1 menos seno al cuadrado de x. Y fíjate cómo vamos a aumentar la velocidad ahora, ¿ya? Mira, el menos 3 va a multiplicar, ¿no, profe? Sí, sería menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 por menos seno al cuadrado de x, menos por menos, más. O sea, más 3 seno al cuadrado de x. Luego sumamos 5 seno al cuadrado de x más 3 seno al cuadrado de x. Sería 8 seno al cuadrado de x menos 3. ¿Ven? Ahora, profe, al ojo, como el seno de x no tiene ninguna restricción, puedo decir que el seno al cuadrado de x de frente va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. ¿Se dan cuenta que practicando ya puedes hacerlo más rápido? Luego, profe, le tengo que dar la forma a esto de acá. Multiplico por 8. Por 8 lo pones acá. Sería 8 seno al cuadrado de x. Multiplicas por 8 a los dos lados. 1 por 8, 8. 0 por 8, 0. Sigamos, profe, menos 3. Entonces sería 8 seno al cuadrado menos 3, le restamos. Pero si restas ahí, restas a los dos lados. 0 menos 3, menos 3. 8 menos 3, 5. ¿Eso qué quiere decir? Que esta es la función y o g de x, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Y o g de x, ¿no? Pertenece de menos 3 a 5. Y sería cerrado. ¿Ven? Profe, no está difícil, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, con la práctica, como han visto, hemos hecho 3 ejercicios parecidos, casi iguales, por no decir. Y se hace así. Se resuelve así, usando una identidad pitagórica, luego le das la forma a partir de la fórmula general, ¿no? De la forma general del seno. Listo. Ya saben cómo explicarlo, creo. La 1 y la 2 ya les dije cómo tienen que explicarlo, la 3 es igualito. Vamos a la 4. ¿Qué te dice? Señala el rango de la función y, que es igual a 2 seno de x más coseno de x. Muy bien. Entonces, esto de acá podríamos demostrarlo y demorarnos tiempo. Pero voy a explicarles una propiedad, ¿ya? Siempre el valor mínimo de una función, ¿no? O sea, si yo les digo y, o no, otro ejemplo mejor, ¿ya? Voy a decir f de x. Si una función es igual a la forma a seno de x más b coseno de x, esta es una fórmula, yo puedo saber qué valores máximos puede tener la función de x, o sea, función máximo, o sea, el valor máximo de la función, y también puedo saber cuándo va a ser el valor mínimo de la función. ¿Está bien? ¿Y cómo yo puedo hallar el valor máximo de la función? Fácil. Sacando la raíz cuadrada de el a al cuadrado más el b al cuadrado. ¿Y cómo puedo saber el valor de la función mínima? O sea, el valor mínimo de la función sería menos raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que la función de x pertenece, ¿de dónde a dónde? De la función mínima, del valor de la función mínima, coma, hasta el valor de la función máxima. Cerrado. Ahí está. Esa sería la respuesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darnos cuenta de que son iguales. Mira, y es igual a 2 seno de x más coseno. Profe, pero acá no hay b. Pero esto es 1 por coseno, pues. O sea, ¿cuánto vale b? 1. Entonces, a ver. Yo quiero hallar el valor máximo de y. Como tiene la forma, puedo reemplazarla acá. Solamente si tiene esta forma, cumple esto. Si no tiene esta forma, no cumple. Bueno, entonces sería y máximo, que es igual raíz cuadrada de a al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, más b al cuadrado, que sería más 1 al cuadrado, ¿no? B vale 1.
2 al cuadrado, 4. 1 al cuadrado, 1. 4 más 1, 5. O sea, ¿cuánto vale el valor máximo de y? Raíz de 5. Y el y mínimo, ¿qué es igual? El y mínimo sería igual a menos lo de acá, ¿no? O sea, menos raíz de 5. ¿Ya está? En conclusión, profesor, ¿qué significa? Que y pertenece ¿dónde a dónde? ¿Qué dice la teoría? De la función mínima a la función máxima. O sea, sería de menos raíz de 5 hasta raíz de 5. Cerrado. O sea, profe, ¿con esa propiedad salió todo? Sí. Ahora, esta es una propiedad que se demuestra, ¿no? Elevando al cuadrado, dando la forma por ahí y llegas a esa conclusión, ¿ya? Pero en este caso no tenemos tiempo para estar demostrando, por eso no lo voy a demostrar, ¿ya? Listo. Muy bien, chicos, sigamos. Vamos a la 5. ¿Qué dice la 5? Señala el rango de función de x que es igual a raíz de 5 seno de x menos 2 coseno de x más 1. A ver, profe, una consulta. Yo veo al inicio una forma muy familiar, que es el raíz de 5 seno de x menos 2 coseno de x. Se te hace familiar, ¿no? Se te hace familiar. Entonces, como se te hace familiar, vamos a decir esto. Analicemos lo de acá. Esto de acá. Porque esto de acá se me hace muy conocido con lo de arriba. Profe, pero es menos, no hay problema. El b sería menos 2 entonces. Y el a sería raíz de 5. ¿No? Entonces, por la propiedad, puedo hallar el valor máximo de esta expresión. ¿No? ¿Cuál sería su valor máximo? A ver. Y lo voy a poner en una inecuación. ¿Ya? Lo voy a poner en una inecuación. Su valor máximo de esa expresión sería, ¿no? Que le voy a llamar g de x, ¿ya? A esto de acá le voy a llamar g de x. O esto se voy a decir g de x máximo, acá sería igual. Sería igual a raíz cuadrada de a al cuadrado, que sería raíz de 5, más b al cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto es raíz de 5 al cuadrado? 5. ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? 4. 5 más 4, 9. Raíz cuadrada de 9, 3. ¿Cuál es el valor máximo de g? 3. ¿Cuál es el valor mínimo de g? Era menos, ¿no? Menos esto de acá. Entonces sería menos 3. Por lo tanto, ¿qué significa? Que esta expresión va a ser mayor o igual que menos 3, pero menor o igual que 3. ¿Por qué lo estamos poniendo como una ecuación y no lo ponemos de frente la respuesta? Porque tenemos que sumarle más 1, porque a ti te piden el rango de la función x. Entonces tienes que sumarle más 1. Si tú le sumas más 1, ¿qué sucede? Acá se forma la función x. De frente lo ponemos, para no estar escribiendo todo esto, pues, ¿no? Y sumamos más 1 a los dos lados. Menos 3 más 1, menos 2. 3 más 1, 4. ¿Qué significa entonces? Que la función x pertenece de menos 2 a 4. C rayito. Listo. La respuesta es la B de bebé. Nada más. Sencillo, ¿no? Sencillo. Listo. Sigamos entonces. Es muy parecido a la número 5, no, a la número 4, ¿no? Es bien parecido. Bueno, vamos entonces a la 6. Lo explican, por favor. ¿Qué dice la 6? Te dice, señala el dominio de hx, que es igual a 3 coseno de x menos 1 sobre 1 menos seno 4 de x. Profe, ya no te piden el rango. O sea, no tengo que darle forma a esta expresión. No, te piden el dominio. Profe, pero yo veo que todo está normal en el x, ¿no? Porque recuerda, x es el dominio. Función de x es el rango, ¿no? O también le llaman g de x, también le pueden llamar h de x, lo que tú creas. Ese es el rango. Y también acá el x puede tener como m, n, ¿no? Dependiendo, porque a veces no siempre te van a poner x, ¿ah? Te pueden poner m como algo del dominio, ¿no? Bueno, por si acaso lo digo, porque algunos dicen, profe, ¿y si me ponen coseno de m y menos seno de 4m? ¿Eso qué es? Y acá me ponen h de m. Así, ¿no? Ah, entonces m va a ser el dominio, ¿no? No te preocupes, sigue siendo igual, ¿ya? Solamente por cambiar variable no es que cambie todo. Entonces, ¿cómo resolveríamos este ejercicio, no? ¿Cómo lo podríamos hacer?
Entonces acá se va a hablar de restricciones y hay que tener una restricción bien clara. En una división, pregunta, ¿no? Por ejemplo, A entre B. ¿B puede ser cero? Si B fuera cero sería A entre cero. ¿Existe? No existe. ¿No es así? Como no existe, yo tengo que decir, profe, acá yo veo una división también. 3 coseno de x menos 1 sobre 1 menos seno 4 de x. ¿Qué significa? Que lo que está abajo no puede ser cero. O sea, el denominador 1 menos seno 4 de x no es igual a cero. ¿Se dan cuenta? Entonces ya estoy haciendo una restricción. Y esa es la única restricción que va a tener esta función, ¿no? Que lo de abajo no puede ser cero. Entonces, como esto es negativo, lo paso al otro lado y digo, 1 va a ser igual a seno de 4x. Pregunta, ¿seno de qué ángulo te da 1? Sería seno de 90 grados. Profe, pero acá viene algo interesante. A ver, ¿solamente el de 90 grados, profesor? O sea, de pi medios. No, también puede ser 5 pi medios, profe. Ya, también puede ser 9 pi medios, profesor. Y así puede usted seguir. Entonces, ¿qué te parece si lo generalizamos? ¿La forma cuál era? Era la forma 4n más 1 pi medios. ¿Se acuerdan? Entonces, esta forma es la forma general. Si yo quiero generalizar sería la forma 4n más 1 pi medios. Ahí está. Pero en este caso sería que no es igual, ¿no? Que no es igual. Entonces sería, ¿qué forma tiene? 4n más 1 pi medios. Ahí está. Porque para seno de todos estos cumple que es igual a 1. Y este cuadro pasa a dividir. ¿Qué significa entonces? Que x no es igual a quién? A 4n más 1. Y ese 4 que está dividiendo pasa a multiplicar al 2. 2 por 4, 8. Eso sería 4n más 1 por pi sobre 8. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que x pertenece a todos los reales menos a quién? A los que tienen esta forma. Menos a los que tienen la forma 4n más 1 por pi sobre 8. ¿Ven? Listo. ¿Y cuál sería la respuesta? La D de dedo. Facilito. ¿Vieron? Entonces, profe, estamos aplicando lo que hemos aprendido al inicio, ¿no? Sí, eso es lo que hemos aprendido en la teoría del inicio. Así es que creo que me están entendiendo porque empecé la teoría, supongo. ¿Ya? Entonces la respuesta sería esa. ¿Verdad? Acá corrijan, ¿ya? Acá es pi, hay una falla de redacción. ¿Ya? Acá es pi y acá es pi. Listo. Muy bien, sigamos. Vamos a la 7. ¿Qué dice la 7? Si f es una función definida por, ¿no? Función f de x igual a seno al cuadrado de x menos 2 seno de x más 5 medios, te dicen, calcula el valor de e, que es igual a 2 veces el f máximo más 4 veces el f mínimo. ¿Ya? Entonces, primero hay que definir nuestra función f de x. Profe, todo está en función de seno, entonces lo podemos trabajar. No. ¿Por qué no podemos trabajarlo, profe, si está todo en función de seno? Usted dijo que tiene que estar siempre en una forma, sí. Pero eso tiene la forma seno al cuadrado, eso tiene la forma seno de x. Son distintas formas. O sea, profesor, tiene que tener la misma forma totalmente, sí. Tiene que tener solamente una forma definida. Y para eso vamos a aplicar productos notables. ¿Ya? Y quiero que recuerdes esto. Aquí era igual a menos b al cuadrado. ¿No? Binomio al cuadrado sería igual a al cuadrado menos 2 veces ab más b al cuadrado. ¿Y por qué digo esto? Porque voy a usarlo para acá. Fíjate muy bien, acá tengo un seno al cuadrado de x menos 2 veces, profe, seno de x. Pero acá, ¿qué te parece si le digo? ¿Cuánto es 2 por 1? 2. ¿Ya? O sea, sería 2 por 1 por seno de x. ¿No? O mejor así. 2 por seno de x por 1. Sigue siendo igual. ¿No? 2 por seno de x por 1. Así es lo mismo. ¿No? Pero le voy a adicionar algo. Más, y digo, a ver, a es seno de x. B es 1. Entonces acá, ¿cómo iría? Más 1 al cuadrado. ¿No es así? Entonces, profe, entonces si va más 1 al cuadrado, acá va un 5 medios. O sea, más 1 más cuánto me da 5 medios.
3 medios, ¿no? 3 medios más 1, 5 medios. Entonces, ¿algo cambió? No. Simplemente le estoy dando forma. ¿Para qué? Para que esto se convierta en un producto notable. Y sería, o en un binomio al cuadrado, ¿no? ¿Esta qué forma tendría entonces? Seno de x menos 1 al cuadrado más 3 medios. Y ahora sí tiene la forma de una expresión, solamente está solo el seno de x. ¿Ves? Solamente tengo un seno de x. Ahora sí puedo trabajarlo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el seno de x va de menos 1 a 1, pero espérate. ¿Esto por qué es así? Porque no tiene ninguna restricción. No hay ninguna restricción, no me están diciendo que es de un ángulo a un ángulo, ¿no? No te dice. Por lo tanto vamos a trabajarlo así. Para comenzar, decimos, para darle forma a esta función le resto menos 1 primero. Ya, restamos menos 1. Menos 1 sería 1 menos 1, 0. Menos 1 menos menos 1, menos 2. Luego elevamos al cuadrado. Si tú elevas al cuadrado, acá ten cuidado. Acá es de menos 2 a 0. O sea, son todos negativos, excepto el 0. Por lo tanto, menos 2 al cuadrado, 4. O sea, va a ir por acá. Va a ser menor o igual que 4. 0 al cuadrado, 0. O sea, va a ser mayor o igual que 0. ¿No? Solamente porque son todos negativos, ¿no? Porque va de menos 2 a 0. Listo. Entonces, cuando elevas al cuadrado hay que tener mucho cuidado. Y de ahí le sumamos 3 medios. 0 más 3 medios, 3 medios. 4 más 3 medios sería 4 por 2, 8 más 3, 11. O sea, 11 medios. Pero si sumas más 3 medios, ya sabes qué forma te va a dar, pues, ¿no? La función f de x. Ahí está. Entonces, ¿qué significa? Que la función f de x va de 3 medios a 11 medios. Pero espérate, como es menor o igual, yo puedo decir que la función de fx, ¿qué valor mínimo tiene? Su valor mínimo sería 3 medios. Y su valor máximo sería 11 medios. Entonces, profe, acá me están hablando de eso justamente, ¿no? Me dicen que ¿no? Acá lo voy a poner a un costadito. Va a ser igual a 2 veces el valor de la función máxima, o sea, 11 medios, 2 por 11 medios, más 4 veces la función mínima, o sea, de f mínimo es 3 medios. Y acá simplificamos, ¿no? 2 entre 2, 1 por 11, 11. Más 4 entre 2, 2 por 3, 6. ¿Cuánto es 11 más 6? 17. Entonces E vale 17. Listo. ¿Ya está? ¿Ven? Entonces estamos aplicando todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Todo lo que hemos aprendido estamos lo aplicamos. Y bueno, por último, vamos a la número 8. Que estamos con el tiempito, ya va a ser 1 hora creo. ¿Qué te dice? Determine el rango de g de x sabiendo que es igual a 2 veces seno de x menos 1 más 3 veces coseno de x más 1. Entonces, acá primero hay que multiplicar. Multiplica. Sería 2 por seno de x, 2 seno de x. Menos 2 por 1, 2, o sea, menos 2. Más 3 por coseno de x. Sería, y al otro lo multiplicas 1 por 3, ¿no? Sería más 1 por 3, más 3. Y luego ordenamos. Ordena esto de acá, 2 seno de x más 3 coseno de x. Y luego suma los enteros, ¿no? 3 menos 2, 1, o sea, más 1. Ya está. Y creo que ya te has dado cuenta que en la 5 hemos visto un ejercicio parecido y en la 4, ¿no? Si no me equivoco. Esto de acá es la forma 2 seno de x más 3 coseno de x. Y le vamos a poner que es una función f de x. Para poder decir esto. Profe, f de x, cuando tenía la forma 2 seno de x más 3 coseno de x, tenía un valor mínimo y un valor máximo, ¿de acuerdo? Que al costado era la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y tiene un valor mínimo, que es menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Pero cuánto es 2 al cuadrado? 4.
3 al cuadrado, 9. 4 más 9, 13. O sea, es menor o igual que raíz de 13 y es menor o igual que menos raíz de 13, ¿no? O es mayor o igual, mejor dicho. Ahí está. Entonces ya definí mi función f de x. Y simplemente le sumo más 1. ¿Para qué? Para que le dé la forma del g de x. Entonces si le sumo más 1, ya saben que acá tienen que ponerle más 1 como explicación, ¿no? De lo que estamos haciendo ahí. Entonces, ¿qué te da? Raíz de 13 más 1. Y menos raíz de 13 más 1. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que la función g de x pertenece, ¿de dónde? De menos raíz de 13 más 1 hasta raíz de 13 más 1. ¿Ven? Cerrado, ¿no? Cerrado, cerrado. Nada más, profe. Nada más. ¿Está bien? La respuesta sería esta, ¿no? La letra E. 1 menos raíz de 13, ¿no? Si lo mueves un poquito al costadito, ya pues es igual. Listo. Nada más. ¿Bien, chicos? Muy bien, chicos. Entonces espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Que hayan repasado algunas cositas del CT, ¿no? Y así un resumen con bastante teoría, ¿no? Para que les ayude más adelante. ¿Está bien? Y voy a tomar un examen oral el día de hoy, así que prepárense. Bueno, chicos, nos vemos. Cuídense bastante. Hasta luego. Chau, chau.